Qué color. Glee no fue una serie más. Conquistó al mundo con su música y sus personajes, pero detrás de Mira la cuánto pantalla debes. Y no pongas había pagados 2 y 3 porque te vas a muchísimos asustar. asesinatos, violencia y tragedias que pocos conocieron. 3 de sus protagonistas murieron y otros vivieron situaciones que nadie podría Ah, imaginar. este güey, el Lo que del parecía medio. un sueño. Este güey, el del medio. Esto fue Seinen, ¿eh? Este güey. ¿Se acuerdan que hace unos días vimos justamente el video de. Vimos el video de los güeyes que. Bueno, de los mangakas que tenían contenido que todos hemos visto. Bueno, pues justamente, este güey lo iban a arrestar por eso. Y como lo iban a arrestar justamente por tener material de menores, el cabrón, bueno, lo va a contar aquí. Bueno, ya verán. Ya verán, ya verán. Y otros vivieron situaciones que nadie Por eso le podría llaman la imaginar. maldición Lo que Glee, que todos los que parecía un estuvieron en sueño Glee terminan brillante malditos. estaba lleno de sombras. Cada sonrisa en pantalla ocultaba conflictos, dolor y secretos que marcaron a quienes los vivieron. Desde que nadie Pero aguantaba la para prota conocer esa hasta... historia hay que ir a donde todo comenzó. Corría el año 2008. Como la televisión OneCoin, estadounidense básicamente. estaba llena de dramas adolescentes, pero casi ninguno se acercaba a lo que estaba a punto The de Vampire gestarse. En Diaries. ese Dios, qué momento, poronga Ryan de Murphy, serie. que venía de crear series mucho más oscuras y adultas como Nip Tuck, buscaba algo distinto. Un proyecto más optimista que reflejara lo difícil que era crecer siendo diferente, pero envuelto en un tono ligero, fresco. La idea nació de un guión escrito por Ian Brennan, un ex actor frustrado que se inspiró en sus propios años de secundaria en un coro escolar. Brennan pensó en Glee como una película, pero el proyecto quedó olvidado en un cajón. Opa. Hasta que un amigo en Es una común serie musical, lo sí. compartió con Murphy, que lo leyó, Es una serie que va vio justamente algo acerca de único, la un... oportunidad de unos bichos contar raros que se a unen en un club adolescentes en el cual pueden marginados, explotar la su historia talento de todos musical. aquellos que nunca se sentían parte del grupo popular. Murphy lo presentó a Fox, que en ese momento buscaba desesperadamente un nuevo éxito juvenil. Lo vendió como un High School Musical, pero con Sí. más humor negro, sarcasmo Es y como una un High visión School más Musical, sí. adulta de la adolescencia. Y para sorpresa de todos, Fox le dio luz verde casi de inmediato. Pero había un paso crucial: encontrar al elenco. El corazón de Glee no podía depender solo de su concepto. Necesitaba actores que transmitieran autenticidad, que no fueran estrellas ya consagradas, sino Claro. jóvenes capaces de conectar con el público desde la vulnerabilidad. A ver, es que y esto el es como talento todo, es como las series musical. al inicio. Tienes a tu Así equipo comenzó OG, un que es lo que casting quieres maratón ver en el que constantemente a Murphy través y del su tiempo. equipo buscaban Pero desafortunadamente algo más que Glee rostros bonitos. se Querían alargó gente que tanto de durante verdad tanto tiempo pareciera que haber sido los invisible originales en la fueron secundaria. dejando de La aparecer. primera en asegurar su lugar fue Lea Michele. A diferencia del resto, no era una desconocida. Venía del teatro musical en Broadway, donde había protagonizado Spring Awakening. Cuando audicionó, cantó con tanta fuerza que hasta intimidó al jurado. Ella misma decía que el personaje de Rachel estaba hecha para ella, porque ambas eran perfeccionistas, ambiciosas. Pero el personaje de obsesionadas con Rachel es triunfar en el horrible. escenario. Su casting marcó el tono. Glee iba a necesitar Rachel me voces caía muy mal. capaces de sostener ¿Sí viste la serie. Glee? El caso opuesto Ella fue sí, Cory Glee. Monteith. Buah. Antes de Glee Finalmente. apenas tenía papeles pequeños. Te perdono y por no cero contarme lo de la experiencia araña. cantando. Lo que convenció a Murphy no fue su técnica, sino su autenticidad. Hombre, es broma. En el casting, Está bien, Cory está se presentó tocando la batería con un tupper y 2 palillos de cocina. No eran lo que esperaba, pero había algo genuino en él. Tenía esa ¿Qué mezcla araña? de Esta. ternura y grandeza que encajaba perfecto con Finn, el quarterback que se atrevía a cantar en el coro escolar. Quizás la historia más sorprendente fue la de Chris Colfer. Él ni siquiera estaba en la lista de candidatos. Se presentó para el papel de Artie, pero su audición conmovió tanto a Murphy que decidió crear un personaje completamente nuevo para él, Kurt Hummel, con apenas 18 años. Este güey era Colfer se literalmente el convirtió prota. en O sea, había momentos en los que representación dejaban a la LGBT. Lea Michele de lado y este güey era el La prueba de prota que todo el Glee no rato. solo iba a ser entretenimiento,
también quería cambiar algo en la televisión. El papel de Mercedes fue otro hallazgo. Amber Riley gorda, negra, cantante. y la habían rechazado, El pero Wombo Glee Combo Supremo. encontró el lugar donde su voz realmente podía brillar. Su potencia vocal sorprendió tanto Seguro al cantaba equipo así que muchas de las canciones como en más las iglesias, ¿no? icónicas del show. Efectivamente, como Iglesia de Negros. Para empezar, mintió sobre su edad diciendo que tenía 19 años cuando en realidad tenía 26. No venía de Broadway ni tenía experiencia en televisión, pero su talento musical era evidente. Soy adicto a la manzana. Es que la manzana es tremendo emote. Rebelde que encajaba Le da un chardito que es una manzana con la cara de Speed. En cambio venía de un pasado curioso. Había formado parte de una boy band llamada NLT. Lo que convenció a Murphy fue su simpatía natural y la capacidad de encarnar a Artie, un chico en silla de ruedas que quería romper barreras desde la música. El caso de Naya Rivera fue distinto. Ella había empezado como actriz infantil en los años 90, apareciendo en series como El Príncipe de Bel-Air o Family Matters. Pero su carrera se había ido apagando y en ese momento ¿puedes subirle un poco? Sí. Pequeños papeles. Glee fue para ella una nueva oportunidad, la chance de volver a tener un lugar importante en Naya Rivera, terrible. Heather Morris llegó casi de casualidad. Era una bailarina profesional que había trabajado en las giras de Beyoncé y fue convocada solo para enseñar coreografías al elenco, pero su simpatía la metieron natural de y extra frescura frente a cámara hicieron que se quedara como parte del grupo interpretando a Brittany. Además del elenco... Eso fue de los... Glee, cuando pasaban los trailers en Fox, te lo promocionaban con este clip. O sea, tienes que entender que de repente, de la nada, te lo promocionaban así. Te ponía, ibas a comerciales de los Chatsons y te ponían este comercial. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, un joven Dash que solamente quería ver los Chatsons y Godre de Godmilia. Y de pronto, ¡zas! Aparte, tremendo temazo. Sí, tremendo. Oh, la verga. Glee, todos los martes y los jueves a las 8 p.m. Solo por Fox. Yo he entendido, capitán. Juvenil, la producción eligió a 3 actores para interpretar a los adultos, los profesores que guiarían al club: Matthew Morrison, Jay Mamani y James Lynn. Dark Knight se compró 2 televisores y la diversión y la no disciplina, vive solo, pero va a vivir solo. Experiencia y cierta autoridad dentro del grupo, mientras complementaba Pues las historias de los estudiantes. Que adornen, güey. Aparte, ¿qué sabes tú? Si Dark Knight tiene años casado, no les ha dicho, ups. Lo siento mucho. La cadena no estaba del todo convencida, pero Murphy apostó a que si la gente veía el show completo, terminaría. Si supieras la cantidad de maquimas que salen de ese departamento. El piloto meses después, junto antes de lanzar la temporada completa en septiembre. Y ahí cambió todo. La primera temporada. ¿Pero qué carajos gana? Se compró 2, díganme. Pero ahora sí tiene motivo para tener 2. En televisión. El Club Glee estaba lleno de personajes que representaban a las llamadas minorías. El chico gay que sufría bullying. El chico gay, la negra, la asiática, pero invisibilizada. La inaguantable, el de silla de ruedas. Ahí el parteaguas era el coreback popular. Con triunfar, pero constantemente rechazada. Lo que para algunos era un grupo de inadaptados, para otros era una familia. Y esa tremendo comando inmediata. Glee no solo entretenía, ofrecía un refugio para quienes se sentían marginados en la vida real. La música fue el otro gran motor. Cada capítulo tenía covers del clásico del pop, el rock y el teatro musical, reinterpretados. Altísimos covers, no. Tremendos. Don't Stop Believing se convirtieron con eso empezaron. En himnos generacionales. Con ese rol empezaron.
Perfume. El fenómeno fue tan grande que los álbumes con las versiones de Glee entraban directo en los primeros puestos del Billboard, algo que pocas series habían logrado. En menos de un año, Glee ya no era solo una serie, era un fenómeno cultural. Había cambiado la manera en la que la televisión representaba a los adolescentes. Es que claro, tú veías Glee para había mostrado ver los que nuevos la covers que diferencia habían podía sacado. ser el centro La de trama sí, historia pero y sobre no todo la el música. obstáculo. Un claro ejemplo, los coros en los colegios se triplicaron en tan solo meses. El éxito de Glee fue tan repentino que cambió la vida de sus protagonistas de la noche a la mañana. Antes del estreno, la mayoría de ellos eran prácticamente desconocidos. En apenas un año, pasaron de audicionar en salas vacías a estar en la portada de revistas, invitados a todos los programas de la televisión y perseguidos por los paparazzis. El elenco de Glee no era solo parte de una serie exitosa, se había convertido en un fenómeno mediático y cada detalle de sus vidas personales empezó a ser consumido con voracidad. Y si la primera temporada fue una sorpresa, con la segunda todo se potenció. Los ratings subieron aún más, los premios comenzaron a acumularse y la serie ya no era solo un producto de Fox, era un símbolo cultural. Pero con esa exposición vino lo inevitable, el escrutinio constante. Los protagonistas No, dejaron de tío. ser actores interpretando a personajes y pasaron a ser figuras públicas, atrapadas en un nivel de fama para el que nadie estaba preparado. La historia de Chris Colfer es quizás la más impactante del elenco. Tenía apenas 19 años cuando fue elegido para Glee, sin experiencia previa. Ese güey escribió como actor. como 15 Pasó libros. de ser un completo desconocido a convertirse en una de las caras más reconocibles de la Claro, televisión claro, es lo que en digo. Ese güey cuestión de se meses. volvió La literalmente el fama fue prota en tan algunos momentos. repentina que el equipo de producción no Ese estaba güey preparado monopolizaba para la manejarla. pantalla. Cuando filmaban en exteriores, usaban la fachada de una secundaria real como escenario. En una de esas jornadas, un grupo de fans logró saltar la poca seguridad que había, corrieron hacia Colfer y comenzaron a besarlo sin su consentimiento. Puse una El preview al episodio inicio del ayudó a stream, duplicar la seguridad Carlos. y a crear una especie de túnel para que los actores Un pudieran prota de esta serie no moverse falleció. del set 1, a sus 3. remolques sin tener contacto directo con el público. Pero lo más duro vino del lado de la prensa. Los medios comenzaron a obsesionarse con su sexualidad. No hablaban de su talento ni de su crecimiento como actor, sino de si Chris era gay igual que su personaje. Para miles de jóvenes su interpretación era un símbolo, alguien con quien identificarse, pero para Colfer significaba una presión insoportable. Sí era gay, pero aún no estaba listo para contarlo. No se lo había dicho ni a sus padres y de repente todos los titulares del país exigían una respuesta que él no quería dar. Se dice que incluso los propios productores le recomendaron que no hablara abiertamente de su orientación sexual, porque la Para industria mantener de el Hollywood misticismo. todavía no estaba lista y hacerlo podía cerrarle muchas puertas. Colfer estaba atrapado en una paradoja cruel. Interpretaba un personaje que daba voz y visibilidad a una comunidad históricamente silenciada, pero en la vida real se veía obligado a callar la suya. Si la primera temporada había convertido ¿Quién crees a que es el Glee primero un en caer del éxito, Peritim? la segunda Kudasai. lo llevó a otra dimensión. El público estaba hambriento de más. Fox lo sabía. Más episodios, más canciones. Y yo estaré más ahí para personajes, funarlo. Más todo. Fue en esta etapa cuando se incorporaron nuevas caras que rápidamente Buah, se ese volvieron rubio. favoritas. Kurt Tremendo Overstreet como ZZZ, Sam eh. Y sobre todo Darren Criss interpretando Ah, Darren a Criss, Blaine sí. Anderson. La aparición de Darren Tremendo personaje pero el rubio, ¿cómo me duermo? fue un antes y un después. Su número con Teenage Dream no Este güey es solo malo. arrasó en descargas O sea, digitales, como que es sino malo. que se convirtió en uno de ¿Quién? los Este momentos Blake, más sí, al inicio es malo, pero porque es el arco en el que Kurt se va a la escuela de varones. recordados de toda de la malos. serie. La maquinaria No son malos, no son de estaba en su varones. punto máximo. Las versiones Ese de Glee no güey se solo ve malo, entraban a se ve bien Billboard, así como sino que es en bien el hijo de puta. 2011, el elenco Ah, superó está buenísima su rola de Bills, Bills, Bills. Es tremenda. El sueño de Salacito. ¿Es el video? Sí, sí es. Ah, es tremenda rola esta. Hola, Brooke. 50 streams. ¡Wow! Pocos. Solo hablas para decir eso.
Ah, es tremenda coreografía esta, me encanta. Súper sencilla, pero me encanta. Es que también los trajes, alta facha, Puta, no todos los que se hacían. Ah, el arco de Kurt traidor es como el que está teniendo Angel Deuce actualmente en el Has-Been. Ah, traidor también, solo se cambió de escuela. Tremenda rola. Récord histórico de Elvis Presley, convirtiéndose en el grupo con más entradas en la lista Hot 100. Un logro impresionante para un programa. Yo quería creer en Salacito. El Salacito sí es gay, se lo experimentó con la Cuca un tiempo. Pero Glee no le gustó. Si no juzgamos a Guille, ¿por qué juzgaríamos a Salacito por probar Cuca una vez? Paralelo al nacimiento de Twitter, y los productores entendieron rápidamente que esa plataforma. O sea, a Guille chupar una polla a los 16 no lo hizo gay. A Salacito chupar una concha una vez no lo hizo gay. No lo hace hetero, perdón. Pero solo para hablar de la serie. Cada estreno, cada canción, cada evento debía ser amplificado desde sus cuentas, como si fueran voceros de una marca más que artistas. Todos eran conscientes del fenómeno y buscaban cómo sostenerlo, aunque eso significara que hasta sus redes personales quedaran absorbidas por Glee. El fenómeno era tan grande que se expandió más allá de la televisión. Llegaron a giras internacionales con estadios llenos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Irlanda. Con RBD, ¿no? Es el RBD gringo. Ahora, básicamente sí. Con miles de fanáticos cantando cada canción como si fuera un concierto real. La locura alcanzó un punto máximo con el estreno de Glee, ¿no? El concierto en 3D. En 2011, una película que qué locura, lograron todo esto con covers tridimensional. Sin embargo, esa popularidad también generaba polémicas. No todos los artistas estaban conformes con la manera en que Glee versionaba canciones icónicas. Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, acento más feo de Latinoamérica sin contar Chile, el peruano en la serie. y el boliviano. Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz, criticando cómo el programa explotaba temas emblemáticos para convertirlos en un producto masivo. Slash sosteniendo a Roxy, ¿cómo? Millones, pero también rechazados por muchos de... Que tenía su guitarra en la mano. No lo había entendido. Masivo. Joe era amado por millones, pero también rechazados por muchos dentro de la industria musical. En definitiva, Glee había dejado de ser una simple serie de televisión. Era un fenómeno global, pero también un producto explotado hasta el límite, y esa presión comenzaría a pasar factura. La tercera temporada de Glee llegó con la intención de revitalizar el show y mantener el fenómeno en pie. La innovación más llamativa vino del reality show The Glee Project, donde varios donde querían meter güeyes nuevos para ver quién iba a entrar a Glee. Algunos terminaron teniendo participaciones, vaya poronga, siendo el más emblemático el negro Adams, el primer personaje transgénero de Glee. Fue un paso importante para la representación. No, tío. También marcó la necesidad de Murphy y los productores de mantener la serie relevante y moderna. Sin embargo, la tercera temporada ya no fue recibida con la misma admiración que las anteriores. La crítica comenzó a ser más dura, la audiencia lentamente empezó a bajar y las canciones dejaron de arrasar en Billboard como antes. La serie ya no tenía la frescura hoy en día. y se percibía que la fórmula empezaba a agotarse. Para intentar alivianar la carga y permitir que Ryan Murphy y su equipo trabajaran en otros proyectos como la espectacular ¡Wow! American Horror Story. Tremenda. Nuevos guionistas, lo que también alteró la dinámica interna de la serie. Pero mientras la serie luchaba por mantenerse vigente, la presión sobre los actores se intensificaba. Me encanta American Horror Story. Volvió a ser el foco del acoso mediático, esta vez con un nuevo componente: su relación en pantalla con Darren Criss. Oficialmente ya andamos en vacaciones, tremendo. Entre Kurt y Blaine.
Una porción de Gran seguidores comenzó a vivir esa relación de manera extrema, exigiendo que fuera real en la vida personal de los actores. El acoso llegó a niveles aterradores. Querían que fueran novios en la vida Fans real. enviaban amenazas al novio de Chris, escribían a sus jefes intentando que lo despidieran. No, Sa la pues, verga. Incluso a contactar a su madre y hermanas. Sí, En esta un la caso, ñonga. le enviaron un correo advirtiéndole a Chris que revisara la bandeja de entrada de su novio, solo para que él descubriera que estaba registrado en un sitio llamado ashleymadison.com, un portal para engaños heterosexuales, como una forma de manipulación y humillación psicológica. Le hicieron un salacito. Le hicieron... ¡Ah! ¡Ah! De la ñonga le aplicaron un salatruco. Chris estaba atrapado en una pesadilla. No solo tenía que lidiar con la presión de una serie que había dejado de ser fresca, sino que también con fanáticos que habían cruzado todos los límites. La fama que había llegado como un sueño ahora se transformaba en un desgaste emocional constante. Durante esa tercera temporada, Cory Monteith comenzó su relación con Lea Michele. La prensa los acosaba constantemente y aunque Protagonistas, Cory no se hagan aparentaba pareja. manejar a los paparazzis con seguridad, en realidad era algo que le costaba mucho. La exposición era enorme y aunque el público los admiraba como pareja, para él significaba una presión emocional constante. Pero esto lo vamos a ver más adelante en profundidad. Con la cuarta temporada, Glee necesitaba refrescarse aún más. Los protagonistas originales estaban a punto de graduarse. Claro. Así que los productores buscaron un nuevo elenco que literalmente No va a pasar. reemplazara a los anteriores. No va a pasar, aunque imposible. Los veteranos seguirían teniendo presencia mostrando sus vidas fuera de la escuela. No era lo mismo. Entre los nuevos se encontraban Blake Jenner y Melissa Benoist, cuyo Chao, me vínculo duermo. detrás de cámara resultaría mucho más turbio de lo que parecía al inicio. Blake había ingresado a la serie tras ganar The Glee Project, mientras que Melissa, 4 años mayor que él, había sido elegida en un casting. Ah, me Comenzaron duermo. siendo amigos y con el tiempo se pusieron en pareja, se casaron y su No Tarlech, relación porque yo avanzó durante mucho a un tiempo no fui ritmo figura pública, o sea, no mostraba mi sorprendentemente rostro. rápido, lo que Que a los en años más pantalla duros podía no los parecer un romance pasé. juvenil, No los detrás de pasé cámara se con volvió un rostro matadero visible. emocional. Siempre fui Melissa pura voz. denunciaría años después que Blake la abusó emocional y físicamente durante todo su matrimonio. Él admitió Buah. públicamente que había sido Como se lo violento recetó y el en doctor uno a de una los persona que incidentes conozco. más graves incluyó un momento que le arrojó un iPhone con fuerza contra la cara, rompiéndole la nariz. El golpe le dejó una pupila más dilatada, visible incluso en algunas fotos. Pero la violencia no solo fue física. Melissa relató que Blake la aislaba de su familia y amigos y que intervenía incluso en su trabajo, prohibiéndole tener historias de amor en otros proyectos o acercarse a otros hombres. Esta relación tóxica terminó afectando su permanencia en la serie. Estos personajes no serían incluidos La en foto no era futuras de temporadas, hace 10 y Blake años. solo ¿Por apareció eso? en 2 capítulos de la última. Pero volviendo a tiempos de Glee, luego de filmar esa cuarta temporada, sucedería algo que marcaría y cambiaría la serie para siempre. La muerte de Cory Monteith fue Sí. uno de los golpes Este más güey, duros que sufrió hay que Glee y entender su que este güey comunidad de es el fans. que lo inició todo. O sea, todo, este güey, el Cory Monteith, o sea, literalmente él es el prota del capítulo 1. O sea, el grupo Glee se arma porque al final logran, él era el cliché del quarterback, jugador de americano, popular, con el que todas las guarras quieren. O sea, convencerlo de que se uniera al Club Glee es lo que hizo que el Club Glee en primer lugar existiese. Entonces, claro, o sea, imagínate que se muere el prota. Cory había tenido problemas con el abuso de sustancias desde Sí. su adolescencia, pero cuando la serie le dio el éxito, intentó convertir esa experiencia en algo positivo. Hablaba abiertamente sobre sus recaídas para conectar con quienes sufrían lo mismo, con la esperanza de inspirar a otros a buscar ayuda. Sin embargo, la fama y la falta de privacidad comenzaron a pesarle cada vez más. Para la tercera temporada, la exposición mediática, los paparazzis y la presión constante del fenómeno Glee hicieron que su bienestar emocional se viera afectado. La ansiedad y la presión lo empujaron a una recaída.
Consciente de que necesitaba ayuda, ingresó a rehabilitación el 31 de marzo de 2013. Permaneció allí hasta el 26 de abril, todo completando el reventado programa ahí, y mostrando un compromiso serio con su recuperación. Pero la lucha no terminó. La presión de la fama, el agotamiento físico y emocional y la constante exposición mediática seguían latentes. El 13 de julio del 2013, Cory debía abandonar el hotel donde se estaba quedando, pero no confirmó su salida. Preocupado, el personal del hotel entró a su habitación y lo encontró fallecido debido a una sobredosis, producto de una mezcla de drogas. Se cree que, tras la rehabilitación y el periodo de abstinencia, su tolerancia a las sustancias había disminuido, y cuando consumió lo que normalmente tomaba, su cuerpo ya no pudo soportarlo. La tragedia fue abrupta y devastadora para todos los que lo conocían: su familia, sus amigos, el elenco y especialmente su pareja Lea Michele, quienes quedaron sumergidos en un dolor inconmensurable. Cory Monteith no fue solo una estrella, sino alguien que intentó usar su historia personal para ayudar a otros. Su muerte fue un recordatorio brutal de cómo la fama y la presión ¿Cuánto por un video contando la historia del Half-Life del Fede Lobo? ¿Cuánto dura? De que detrás de la sonrisa y el talento de una estrella, a veces hay una batalla que nadie ve. La quinta temporada de Glee arrancó bajo una sombra. La producción se retrasó 2 semanas y además se redujeron 2 episodios como una forma de adaptarse al impacto emocional que había dejado la muerte de Cory. El episodio 3 se convirtió en un homenaje muy especial dedicado a él. Este episodio rompió la barrera entre la ficción y la realidad. Los personajes de la serie vivían el duelo por la pérdida de un miembro del grupo, pero detrás de cámara, los actores estaban experimentando exactamente lo mismo: un dolor profundo, la ausencia de un amigo y compañero. Esa convergencia de emociones hizo que el episodio tuviera un peso único, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de toda la serie. El funeral de... Además, en medio de este episodio, Ryan Murphy aprovechó para presentar lo que era su plan original para el cierre de la serie. La historia iba a terminar con Finn como profesor en Ohio y a Rachel triunfando como estrella de Broadway. Ese era el destino que esperaba para los personajes que habían acompañado a los fans durante tantos años, pero que ahora no se iba a poder cumplir. El resultado fue un capítulo que no solo honraba la memoria de Cory, sino que también permitía al elenco y a los fans procesar el duelo de manera conjunta. La ficción y la realidad se encontraron de manera desgarradora, recordando que detrás de cada personaje había personas reales enfrentando pérdidas muy profundas. Tremendo. Buah, la chaqueta del capítulo 1. La sexta temporada marcó el final de Glee. Tras 6 años de éxito, giras, premios y controversias, los productores decidieron cerrar la historia en 2015. La serie se emitió los viernes por la noche, un horario poco favorecido, conocido por albergar programas con menor audiencia. El fenómeno que alguna vez había paralizado el mundo parecía haber quedado muy atrás. La intención era clara: terminar lo mejor posible el camino de estos personajes. Los creadores querían darle un cierre a los protagonistas, mostrando cómo continuaban sus vidas fuera de la escuela y dar una despedida digna a los fans que aún quedaban. Sin embargo, ya no había la misma euforia, ni el mismo alcance cultural. Glee había dejado de Imagínate poner a Glee al mismo nivel que Cumbia Ninja. Nostálgico para quienes habían seguido la serie desde sus inicios. Pero como suele ocurrir con productos de tanto pues sí, ¿no? Es como que el equivalente. Las polémicas no tardaron. Bueno, pero Glee fue un fenómeno mundial. Cumbia Ninja no. Fue la de Mark Salling, conocido por interpretar a Nick. Desde el principio, Mark fue una figura polémica dentro del elenco. Cuando lo eligieron para la serie, prácticamente no tenía experiencia en producciones televisivas, aunque sí. Aguas, que esta es Turbina, Había trabajado como instructor de guitarra y la música era este güey es Turbina. Su vida personal siempre estuvo marcada por relaciones turbulentas. Entre 2007 y 2010 salió con Naya Rivera, su compañera de serie. En su libro, Naya contó
reveló que Mark públicamente afirmaba que estaba soltero y la engañó en múltiples ocasiones, lo que dejó cicatrices emocionales profundas. Para la cuarta temporada ya no estaban juntos y Mark inició una relación con Roxanne Rosella, quien en 2011 es un personaje que salía. Él era un compañero de. Mark negó todas las era compañero de fútbol se resolvió por un acuerdo extrajudicial donde él pagó 2,7 millones de dólares poniendo fin al litigio sin una sentencia formal. Sin embargo, los problemas legales y personales no terminaron allí. En diciembre del 2015, Mark fue detenido en su casa en Los Ángeles. La policía tuvo que derribar la puerta cuando él se negó a abrir y durante la inspección lo encontraron intentando destruir evidencia. Se le acusó de poseer material pornográfico incluyendo más de 50.000 fotos explícitas, muchas de ellas involucrando menores de edad. La denuncia surgió a partir de su exnovia, quien había intentado ver una foto de la pareja y descubrió el material prohibido. Tras este hallazgo, Mark fue eliminado de todos los proyectos en los que participaba. En 2016 llegó a un acuerdo con la fiscalía y aceptó su culpabilidad. Su abogado explicó que tendría que registrarse como delincuente sexual e ingresar a un programa de tratamiento especializado. Se decía además que podría entregar nombres de otros implicados en el material, lo que añadía aún más presión a su situación. Pero la tragedia se profundizó. En enero del 2018, antes de su sentencia prevista para marzo, Mark tomó decisiones definitivas. Se quitó el rastreador electrónico, salió de su casa, compró alcohol y se dirigió a una zona boscosa, donde finalmente se suicidó. Su muerte cerró de manera dramática una historia marcada por el talento, la fama y la sombra que pueden acompañar a la exposición mediática y a la fama temprana. Su paso por Glee quedó marcado tanto por su personaje icónico como por la sombra de sus errores y consecuencias fuera de cámara. Tras el final de Glee, surgieron numerosas historias sobre la dificultad de trabajar con Lea Michele. Sí, que era insoportable esta vieja. Sociales. La atención pública se reavivó en 2020 tras un tuit de Michele en apoyo a la comunidad afroamericana luego de la muerte de George Floyd. George Floyd no merecía esto, no fue un incidente aislado y debe terminar. Lo que parecía un mensaje de apoyo pronto se convirtió en el detonante de una polémica mayor. Samantha Ware, actriz que participó en la serie, respondió recordando sus experiencias detrás de cámara. ¿Recuerdas cuando hiciste mi primera aparición en televisión un infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te cagarías en mi peluca, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería ¡Esta es la ñonga! Las críticas hicieron que Michele emitiera un comunicado público disculpándose, asegurando no recordar esas declaraciones y comprometiéndose a ser mejor en el futuro. Aunque no recuerdo ni siquiera haber hecho esas declaraciones y nunca he juzgado a nadie por su origen o color de su piel, me comporté de forma que hería a otra gente. Ya fuera por mi posición privilegiada o inmadurez, me disculpo por cualquier daño que haya causado. He escuchado estas críticas y sigo aprendiendo. Lo lamento mucho, seré mejor gracias a esta experiencia. Sin embargo, las disculpas no fueron bien recibidas por varios de sus ex compañeros. Heather Morris, quien interpretó a Brittany durante 6 temporadas, declaró que trabajar con Michele fue muy desagradable. Voy a ser clara, el odio es una enfermedad en Estados Unidos y no quiero expandirlo hacia nadie más. Dicho esto, ¿era desagradable trabajar con ella? Sí, mucho. Lea debería ser expuesta por no respetar a los demás. También tenemos responsabilidad por permitir que esto ocurriera por tanto tiempo sin denunciarlo. Otros miembros del elenco también compartieron sus experiencias. La negra. Amber Riley contó, ella vivía mandoneando, dando órdenes, pidiendo tal vestuario o determinada comida a una hora específica. Y Naya Rivera, quien interpretó a Santana, había sido aún más directa en su autobiografía. Trabajar con Lea fue un verdadero infierno. Nuestra relación se terminó cuando mi personaje comenzó a tener más protagonismo. Claro, Pronto porque hubo momentos en los que empezó el arco de Santana. Llegó al punto de no dirigirme la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos las mejores amigas. Estas declaraciones revelaron un lado oscuro detrás del éxito de Glee. Mientras los fans disfrutaban de la serie, algunos miembros del elenco enfrentaban tensiones, microagresiones y comportamientos difíciles de soportar en un ambiente que debería haber sido creativo. Chat, voy a poner una wishlist.
wishlist por si alguien Pero le tan solo quiere regalar a unos esta pocos días después prostitutita llegó algo la para última polémica Navidad. y tragedia que marcó a Glee. Esta estuvo protagonizada por Naya Rivera. Aparte que no Naya tenga había 8 sido años, como desde esas que los hatea inicios una Rox. figura carismática, Pero me vale talentosa, verga, pondré una voz wishlist. fuerte dentro del elenco, pero Pero- su vida personal estuvo marcada también por luchas y conflictos. El 8 de julio del 2020, Naya fue reportada como desaparecida Buah. mientras navegaba Pues en el Naya lago Pirú, Rivera en es- California con su hijo de 4 años. Según los informes, el niño fue encontrado solo en el bote, usando un chaleco salvavidas, mientras que Naya no estaba. La búsqueda se convirtió en un operativo masivo, involucrando buzos, helicópteros y perros entrenados, mientras los medios y fans seguían cada detalle con angustia y esperanza. Tras varios días de búsquedas, el 13 de julio del 2020 se confirmó lo peor. Naya Rivera había fallecido ahogada. Su muerte fue una sorpresa devastadora para familiares, amigos y compañeros del elenco. La policía informó que, según las evidencias, Naya había logrado salvar a su hijo antes de sucumbir al agua. La fuerza y el amor que mostró en sus últimos Sí, momentos Tarlech. dejaron claro su carácter y coraje, pero también profundizaron la tragedia de su pérdida. Naya tenía solo 33 años. Su muerte conmocionó a Hollywood y reabrió la reflexión sobre la presión que viven las estrellas jóvenes. La fama que comenzó con Glee y cómo, a pesar del éxito y el talento, nadie está exento de tragedias. Glee comenzó como una historia alegre, un espacio donde los marginados podían cantar, brillar y hacer felices a millones de personas en el mundo. Pero detrás de los aplausos y los número 1 en Billboard se escondía una realidad mucho más oscura. Tragedias, acosos, relaciones tóxicas y polémicas marcaron la vida de sus protagonistas, llegando a muchos a hablar de la llamada Maldición Glee. Una serie que nació con la intención de inspirar y unir, terminó convertida en un reflejo brutal de cómo la fama, la presión y la exposición pueden dejar cicatrices profundas. Al final, Glee nos enseñó que a veces incluso los sueños más brillantes pueden tener sombras que nadie esperaba. Ahora quiero leer en los comentarios qué te pareció esta tremenda historia. No olvides, deja tu me gusta, suscríbete, hacete miembro, lo que vos quieras. Ahora sí, amiguitos, nos vemos en la próxima. Ah, tremendo documental, ¿eh? Es que no paran de salir cosas negativas de Glee, ¿eh? O sea, siempre son sus protagonistas los que les va de la chingada. Tremendo documental, ¿no? Pues nada, gracias al Smithy por pagarlo. Interesante, o sea, yo conocía prácticamente todas las historias y sobre todo la tragedia de estos personajes de Glee, pero bueno, recordarlos, uf, amigo, vaya locura. Qué cosa.